Capítulo primero. Origen de la tradición oral terracalenteña. Capítulo del libro Ah, qué mentirosos son los tiradores. Una tradición oral de la Tierra Caliente. Huichio Huetamo. Un libro que fue apoyado por Conaculta, Culturas Populares e Indígenas Michoacán, y que fue publicado en su primera edición en noviembre de 2004 en coedición Red Utopía AC y Gitanjáfora Morelia. Orígenes de la tradición terracalenteña. Como sabemos, en Mesoamérica se desarrolló profundamente la transferencia oral, como un mecanismo mediante el cual las culturas de la región salvaguardaron sus creencias y valores, así como una gran cantidad de conocimientos que aseguraban la supervivencia y continuidad de su cultura. La oralidad ha prevalecido en muchas regiones del país y Tierra Caliente no se encuentra exenta. Sin embargo, su conformación también tuvo otros posibles orígenes. Por ejemplo, las poblaciones africanas que llegaron al continente americano durante la conquista trajeron consigo estas formas de transmisión oral. A Tierra Caliente llegaron muy rápido los esclavos negros, primero como gambusinos para buscar oro de aluvión y luego para cuidar las vacas de las estancias ganaderas que instalaron los españoles en las tierras que dejaban libres los difuntos indígenas muertos en epidemias. Dice Martín Ayala, Jorge Amos, en el libro Voy Polla, el fandango en el Balsas. Tierra Caliente de Michoacán, Zamora, Colegio de Michoacán. Año 2001, página 363. Ahora bien, los folclorólogos detectaron que las fábulas de origen africano, aunque en versiones diferentes, se contaban en las minas y plantaciones donde existieron esclavos negros. Con el transcurso del tiempo, estas fábulas se impregnaron del folclore y los vocablos típicos de las culturas precolombinas, según Montoya Víctor, en el libro Aproximaciones a la tradición oral latinoamericana. www.stormpage.com/martin/toral.htm. La evangelización por parte de los agustinos amalgamó aún más dicha costumbre con la introducción de nuevos elementos culturales. Los pueblos indígenas tuvieron la oportunidad de integrar estos elementos nuevos sin eliminar algunos de sus propios conceptos culturales. A diferencia de otros procesos de colonización en el mundo, en la actualidad, dichos orígenes y prácticas aún se manifiestan en las comunidades calentanas. No obstante, al poco interés de una parte de las generaciones actuales, por ello, es necesario su rescate y difusión. Un factor apremiante es que los narradores son de edades avanzadas, lo cual irremediablemente provocará la pérdida de una riqueza popular invaluable, porque después de ellos ya nadie continuará con esta actividad, pues además hemos dejado de ser palabra para volvernos pueblos de escritura. Oralidad de Tierra Caliente. La oralidad de este valle contiene tres aspectos importantes. Primero, la riqueza en el idioma por la gran cantidad de términos y palabras propias de la región. Dentro de la comunidad de Huetamo y Cucho se utilizan palabras de origen matlaltzinca, purépecha, africano y por supuesto expresiones muy típicas de los españoles. Herencia de las diferentes culturas que convergieron en este lugar. Segundo, la peculiar forma de utilizar el lenguaje para contar que distingue al terracalenteño. El relato oral, como forma de comunicación entonces, no solo manifiesta una cosmovisión que tiene que ver con el valor que el grupo que produce el relato le asigna a los objetos del mundo, sino también una cierta manera para usar el lenguaje verbal de sus múltiples formas. Según Yáñez Lobato Gloria, en el libro Cosmovisión, Oralidad y Cultura, México, Conaculta,
y colectivo Memoria y Vida Cotidiana AC, 1994, página 60. Y por último, la relación desarrollada de narrador-oyente. La narración oral es un acto de comunicación con el público y no para el público. Inicia un proceso de interacción en el cual emite un mensaje y recibe una respuesta, por lo que no solo informa, sino que comunica, pues influye y es influido de inmediato en el instante mismo de narrar. De acuerdo a Argueta Germán, en el libro Las pulsaciones de la oralidad, Oralidad y Cultura, México, Conaculta y Colectivo Memoria y Vida Cotidiana AC, año de 1994, página 14. La gente tiene una forma de hablar muy distintiva. Siempre asusta a los que vienen a visitar por primera vez estas tierras, sobre todo por utilizar palabras breves o groseras. Como dicen los calentanos, hablar con pochos y velas, lo cual se refiere a una persona que habla diciendo solamente groserías. Cocho y verga. Cocho en este caso se refiere al aparato reproductor femenino y verga al masculino, lo cual es parte de su idiosincrasia. Es una manera de ser que puede escandalizar o incluso agraviar. Sin embargo, dista de tener un carácter ofensivo la mayor parte de las ocasiones. Es común escuchar este tipo de lenguaje hasta para hacerles cariños a sus hijos. Como que pendejo no es pendejo, mi pendejo babieco, que quiere decir persona tonta. El hablar cotidiano mantiene, además de esta singular forma de charlar, una gran cantidad de vocablos regionales con una conformación diversa que le da gran sonoridad y viveza a su manera de expresarse. Por ejemplo, cocho, que se utiliza cocho, que es un término utilizado entre los descendientes de origen africano en Tierra Caliente que los identificaba como hermano. Huache, que quiere decir niño, y que proviene del purépecha huasi. Y alá, término que se utiliza para indicar extrañeza o sorpresa o disgusto o para dar ánimos, y que es una expresión muy característica en España, que es de origen expresivo. Estas son expresiones muy comunes de distintos orígenes culturales. Estas singularidades en el idioma contribuyen a que la tradición oral sea también muy rica en su vocabulario. Por otro lado, son muy dados a platicar. Es fácil encontrar personajes que cautivan de forma inmediata a sus interlocutores. Será la espontaneidad, la agilidad mental, la musicalidad del timbre de voz, su desparpajo al hablar o todo al mismo tiempo, lo que precisamente hace que tengan un talento natural para contar cosas. Aquí lo difícil no es que hablen, sino que paren. Todos tienen algo que decir, algo para compartir, o como bien dicen, si no, se lo inventan. Sin duda, poseen un estilo y una forma inconfundible de charlar. En la Tierra Caliente, narrador, relato y público son aspectos indivisibles que caracterizan la forma de construcción de la tradición oral. El público, además de escuchar, le da significado a las palabras. En sus hogares no falta algún familiar que se caracterice por ser un buen conversador, capaz de doblar de risa al más serio y sacar de sus casillas al que presume de paciente. Con una irreverencia en su decir, se mofa de las desgracias ajenas o de las propias, con ese sarcasmo propio del mexicano. Su destreza y astucia como orador logra hacer risible o interesante cualquier situación, por triste o aburrida que pudiera parecer en un principio. Pero, para que haya personas tan locuaces, se requiere de un público dispuesto a escuchar
y en Tierra Caliente esto sucede. Es fácil encontrar reuniones fuera de las casas para escuchar historias o largas pláticas familiares en la sobremesa. Sin embargo, es visible que los narradores tradicionales ya no pertenecen a esta dinámica, aunque la capacidad de narrar y escuchar siga viva en Cucho y Huetamo. La calidad de los temas y el sentido de esta práctica han caído en desuso a causa del desinterés de las nuevas generaciones. Esto, sobre todo porque el discurso generado en las conversaciones actuales pertenece a una serie de valores y creencias que en muchos casos no corresponden ya a la cultura calentana tradicional, sino más bien esta se crea en los medios de comunicación masiva. Al respecto, se puede decir que los medios de comunicación electrónicos de fin de siglo retienen la atención del sujeto y lo convierten en un receptor pasivo carente de la capacidad de replicar, cuestionar, discutir, imaginar y crear, dice Rivera de los Santos Almarrosa en su libro La narración oral, oralidad y cultura, México Conaculta y Colectivo Memoria y Vida Cotidiana AC, 1994, página 97. Los cuales relegan a los viejos al olvido por el desfase generacional, en donde los referentes culturales de unos no corresponden a los de las nuevas generaciones. Cucho y Huetamo, narradores en el olvido. Aunque en Cucho y Huetamo aún persiste una serie de elementos que han sido parte integral de la vida de varias generaciones, como el chaneque, que es un duende terracalenteño parecido a un niño que tiene origen prehispánico, el diablo o los nahuales, personas que se pueden convertir en animales, aparecidos, así como también brujas o curanderos, todos seres de carácter mágico espiritual que describen una parte de su vida cotidiana. Dichas temáticas cada vez son menos comunes y con elementos descriptivos más pobres, a consecuencia de la pérdida o degradación que sufren, pues las historias han dejado de retroalimentarse del imaginario popular, mientras que muchas costumbres ya no existen. Las temáticas anteriores son sustituidas por elementos que pertenecen a los medios de comunicación masiva, tales como el radio y la televisión. Y junto a los contenidos de la nueva realidad social de Tierra Caliente, como es la migración a Estados Unidos de América y el narcotráfico, elementos que se han instaurado paulatinamente contribuyendo al fenómeno de la transculturación. Los narradores tradicionales tienen un promedio de edad de 80 años. Después de ellos, ya no habrá quien preserve la transmisión de una riqueza cultural desarrollada a lo largo de mucho tiempo, pues el contexto social no plantea la necesidad de que dichas prácticas prevalezcan, haciendo inminente su transformación o desaparición. El trabajo realizado en estos lugares intenta contribuir al registro de los contenidos orales, junto con las características y funciones de los narradores tradicionales, aunque ahora los cuentacuentos no realizan esta actividad de manera cotidiana, pues no representan ni caracterizan ninguna función dentro de la nueva organización social, porque existen otros mecanismos y actividades que las sustituyen, provocando que esta tradición caiga en desuso. Sin embargo, son un legado cultural importante, pues en su testimonio persiste el conjunto de valores, creencias, costumbres y conocimientos que dan sentido de identidad a la cultura de Tierra Caliente. El oficio de narradores orales tradicionales. Esta actividad era común y bien arraigada en la región. Todavía hasta mediados del siglo pasado no se trataba de un evento aislado, sino todo lo contrario. Existían personas que, como parte de las costumbres, se encargaban de narrar el acontecer de las comunidades a través de sus pláticas e historias. Ocurría en un contexto delimitado y específico, que cumplía con una función importante, no solo en la conformación de la identidad y sentido de pertenencia,
sino también como una actividad necesaria dentro de las faenas de la comunidad. Aunque la tradición oral era una de las pocas diversiones de la comunidad, más que su carácter lúdico, era una necesidad. De acuerdo a Argueta Germán, en el libro Las pulsaciones de la oralidad y cultura, México con la culta y colectivo Memoria y Vida Cotidiana AC, 1994, página 15. Básicamente se daba en 4 momentos específicos. El primero dentro del seno familiar. Cuando se metía el sol, eran pocas las actividades que se podían realizar. Es por eso que se reunían a platicar y se contaban historias. De igual forma, era común que los papás arrullaran a sus hijos con cuentos antes de dormir. Nos lo contaba para poder dormir. Papacito, ya queremos dormir. Ándale, Chana, le decía. Ándale, donaciana, tiéndeles la cama a los niños. Dormíamos las 4 en la misma cama. ¿No nos sacas los piojos? Sí, mija, tenía 2 manos. A ella ya le hiciste más. Mejor les voy a contar un cuento. Ni sabíamos a qué hora se acababa el cuento y quedábamos jetonas ahí, pero siempre con cuentos y sacándonos piojito. Como un vínculo social al interior de la comunidad. La comunidad se reunía en torno a una fogata o lámparas de petróleo. En ocasiones se prendían antorchas. Sacaban catres y sillas e iniciaban las narraciones donde regularmente todos los miembros de la comunidad, tanto hombres como mujeres, intervenían y el turno se iba rotando. La participación de los niños se limitaba siempre a la de espectadores. Este tipo de reuniones propiciaban que los lazos entre los habitantes de la comunidad se estrecharan. Además, facilitaban la transmisión de valores y creencias a las nuevas generaciones. Los cuentos como parte de las faenas de la comunidad. Tanto en Cuncio como en Huetamo, el trabajo